A mí me gusta decir que desde la neurociencia no hemos venido ni para sustituir a la pedagogía, ni a la sociología, ni a la psicología, que son otras disciplinas académicas muy implicadas también en educación. No hemos venido para suplirlo, es que no podríamos suplirlo aunque quisiésemos, que tampoco queremos hacerlo. Lo que hemos venido a hacer es aportar datos biológicos que ayuden a entender todo aquello que la pedagogía, la psicología, la sociología ya llevan décadas diciéndonos. Es entenderlo desde otro punto de vista, más biológico. Es sumar sinergias para conseguir, bueno, pues ir evolucionando la educación. Digo evolucionando porque desde la neurociencia, o al menos yo lo que creo es que no debemos revolucionar la educación. Las revoluciones normalmente terminan mal. Y la educación es un tema suficientemente importante y serio como para que vayamos por el buen camino. Paso firme pero seguro. Y eso es evolución. Es ir cambiando poco a poco y a medida que vamos consolidando cambios, pensamos en los siguientes. No todo de golpe, porque entonces podemos hacer como un castillo de cartas que a la que sople un poco de viento se derrumbe todo otra vez. ¿Cuáles son algunas de las cosas que yo creo más importantes y para centrar después también algunas de las preguntas que seguro que irán saliendo? ¿Cuáles son algunas de las aportaciones más importantes que se han hecho estos últimos 15 años? Para empezar, que aprendemos durante toda nuestra vida. La capacidad de aprender se mantiene, de hecho, desde antes de nacer. Antes de nacer, unas 6 semanas antes de nacer, los fetos dentro del vientre de sus madres ya empiezan a aprender algunas cosas del exterior a través de las vivencias de sus propias madres. Pues desde ese instante hasta que envejecemos, no dejamos nunca de aprender cosas nuevas. Cada etapa de la vida aprendemos unas cosas ligeramente diferentes. Y a veces, en la adolescencia y la juventud, por ejemplo, es más fácil aprender que cuando llegamos a la adultez. Después lo disimulamos porque hemos aprendido estrategias para aprender y parece que seguimos aprendiendo igual de rápido que un joven, aunque nos cuesta un poquito más. Pero aprendemos siempre. ¿Por qué aprendemos? Todo lo que nuestro cerebro considera útil, y después hablaré un poquito de qué significa esto de útil, pero todo lo que nuestro cerebro considera útil lo almacena en conexiones entre las neuronas, entre las células que lo forman. Nuestra vida mental surge de estas conexiones entre neuronas. Esto es muy importante. Es un ciclo. Todo lo que aprendemos genera conexiones. Nuestra vida mental, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno, surge de estas mismas conexiones. Lo que significa que todo lo que aprendemos, de alguna forma, está influyendo en cómo somos, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, en cómo percibimos nuestro entorno y en cómo nos relacionamos con las demás personas. De ahí la importancia crucial de la educación. La educación está no solo dando conocimientos, sino forjando la sociedad del futuro según como las personas que ahora son niños o jóvenes están construyendo su propio cerebro. Todo lo que aprendemos forma conexiones, pero el estado emocional con que estamos adquiriendo conocimientos es también crucial. Todo aquello que aprendemos que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si hay emociones, es que esto es muy importante. Antes decía, el cerebro almacena lo que considera útil y considera útil lo que tiene emociones. Nos gusta decir que somos una especie racional. Y sí, somos racionales porque podemos reflexionar, pero sobre todo somos una especie emocional.
el cerebro prefiere las emociones a la reflexión. Este estado emocional con que adquirimos conocimientos es lo que marca la diferencia de cómo los vamos a usar luego y cómo nos vamos a sentir nosotros mismos. Si adquirimos conocimientos, por ejemplo, a través del miedo, el miedo es una emoción básica, es una emoción necesaria. El miedo es lo que nos permite escondernos o huir cuando hay una amenaza real ante nosotros para protegernos. Pero aprender con miedo lo que hace es que nuestro cerebro mezcle conexiones de lo que estamos aprendiendo con conexiones de miedo. Y eso hace que todo lo que aprendemos bajo este estado emocional, después nos cueste mucho más usarlo, porque el miedo es incómodo, genera sensación de incomodidad y a nadie le gusta sentirse incómodo. Personas menos transformadoras, menos proactivas, porque son más propensas a sentir miedo ante cualquier cosa que suceda en su entorno. ¿Cuáles son las emociones que se ha visto, que ya se ha demostrado, que permiten aprendizajes eficientes y que hacen que las personas después quieran continuar aprendiendo, quieran continuar progresando y sean proactivas? Son la alegría. La alegría es una emoción básica que transmite confianza. Y la confianza es clave. Es clave para aprender porque aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso. Y después, la otra emoción clave para aprendizajes que sean fructíferos en el futuro es la sorpresa, la curiosidad. Es sentir curiosidad por aquello que nos rodea, para querer continuar aprendiendo, para poder aprovechar las oportunidades. Si ante un cambio que sea una oportunidad yo siento miedo, no podré aprovecharlo nunca, porque me retiraré, huiré, me esconderé. Si yo ante un cambio siento curiosidad, puedo examinarlo. Y si es una oportunidad, podré mejorar mi vida, podré aprender cosas nuevas, podré continuar creciendo. Para mí estos son los dos puntos básicos sobre el cerebro. Es todo lo que aprendemos genera conexiones. Unas conexiones neuronales que influyen en cómo somos y, lo más importante, para después relacionarnos con nosotros mismos y con las demás personas y con los propios aprendizajes, es el estado emocional con que hemos adquirido estos conocimientos. Este sería el primer resumen que haría sobre cómo es el cerebro, cómo funciona y por qué es importante conocer 4 puntos básicos dentro del mundo de la educación. Ahora, tú hablabas en tu presentación sobre 2 conceptos importantes. Uno, las emociones, y otro, la predisposición para atender el cambio. Nosotros llevamos muchos meses, más de un año, viviendo unas circunstancias difíciles, circunstancias que no son solamente propias de nuestro país, sino son globales. ¿Cómo ha impactado el confinamiento a los jóvenes? ¿Cómo ha reaccionado eso emocionalmente? ¿Cómo ves tú el impacto que va a salir de toda esta nueva experiencia en un cambio que no esperábamos? A ver, yo lo primero que diría es que a largo término no sabemos cómo irá, porque por suerte no había pasado nunca nada parecido. Entonces no tenemos estudios para saber dentro de 10 años qué habrá cambiado. Lo que sí sabemos es que ahora, actualmente, que hace 14 o 15 meses que empezó todo, no hace más, solo 14 o 15 meses, sí sabemos que se han producido cambios importantes en muchos jóvenes, en muchos adolescentes y en muchos jóvenes. Básicamente, ¿cuál es la situación? La situación es que somos una especie social, nos gusta socializar, nos gusta estar con otras personas. Y eso es algo que lo comprobamos todos los días. Cuando, no sé, a media mañana
queremos descansar un poco de trabajar y nos vamos a tomar un café. Café de Colombia, por supuesto, que es el más bueno que hay. Y no lo digo porque sí, lo digo porque es el que más me gusta a mí, ¿no? Pero, ¿qué es lo más habitual? Decir a los compañeros de trabajo, ¿alguien viene a hacer un café? O la hora del almuerzo. Si podemos compartir el almuerzo con alguien, comer junto a otra persona, estamos mucho más a gusto que si lo hacemos solos. ¿Por qué? Porque somos una especie social. Y el hecho de estar con otras personas nos provoca sensación de bienestar y disminuye el estrés. Estamos acompañados, nos sentimos a gusto. Incluso el contacto físico, el hecho de encajar la mano cuando saludamos a alguien, encajar la mano, algo que ahora no podemos hacer, este hecho de notar la fuerza de la otra persona, notar el calor de su mano, eso nos relaja, nos provoca sensaciones de tranquilidad. Sabemos que podemos confiar en esa persona. ¿Qué sucede con las restricciones y los confinamientos? Que una parte muy importante de este contacto social no lo podemos hacer. Y eso lo estamos notando todos, los niños, adolescentes y jóvenes y los adultos.